Hoy, domingo, volvemos a estar en tiempo de confinamiento y he preparado esta reflexión dentro del ciclo de que estamos haciendo en estos domingos, de una fe que crece. Nuestro personaje hoy es Job. El título es Job, una fe que restaura. ¿Quién es Job? En nuestra cultura, Job es el paradigma de la paciencia. Esa frase de la paciencia, tienes más paciencia que el santo Job. ¿Por qué Job es una persona paciente? Bueno, el apóstol Santiago nos dice en su carta, en el capítulo 1, que la paciencia es el resultado de la prueba de la fe. Job es un hombre probado. Es un hombre, según nos muestra el libro, está dentro de los libros sapienciales de la Biblia. Job, en la historia de la revelación, se sitúa entre los patriarcas. Los patriarcas son estos personajes bíblicos que se nos describen en el libro de Génesis, que están situados entre Set y Abraham. Estos patriarcas no tenían revelación escrita y eran personajes que se relacionaban con Dios de una forma especial. Podemos ver que Dios los visitaba, hablaba con ellos, caminaba con ellos, y de algunos de ellos se nos dice que incluso que eran amigos de Dios. ¿Dónde situamos el libro de Job? El libro de Job está históricamente está situado en esta época que hemos dicho de los patriarcas, y Job es un personaje que no es exactamente ni mucho menos israelita, ni es descendiente, no es descendiente de Abraham. Es un personaje previo a Abraham, y se nos dice de él que era de la tierra de Uz. No se sabe muy bien dónde está esta tierra, pero algunos comentaristas dicen que está próximo a Madián, entre el desierto de Siria y Edom. Así que podemos ver que, ya que el personaje no está situado en el tiempo de una forma concreta ni en el espacio, podemos hablar de él como un libro de una dimensión universal. En Job podemos describir desde el capítulo 1 escenas diferentes. Es como una obra de teatro con escenas diferentes. Es un libro que la mayor parte está escrito en poesía, y algunas secciones cortas en prosa. Y es un libro donde los discursos se continúan uno tras otro. Así que se podría representar perfectamente como una obra de teatro. En la primera escena se nos describe a Job como este personaje que hemos dicho, que es una persona rica, de situación económica muy próspera, con una familia extensa, con bienes y propiedades de una importancia muy grande en el lugar donde él vive. Posteriormente a esta primera descripción de Job, en el capítulo 1, se nos habla de una escena distinta.
que es la escena, una escena que sucede en el cielo, en la corte celestial, en la que un personaje, Satanás, es preguntado por Dios acerca de Job. Y cuando Dios describe a Job, dice de él que es un varón perfecto, recto, apartado del mal, y que no hay otro como él en la tierra. ¿Podemos decir de esto que Job es un hombre sin pecado? Pues a la luz de toda la Escritura podríamos decir que no, porque la Escritura nos describe claramente que la condición del hombre es que no hay justo ni aun uno. Pero si vemos en este tiempo patriarcal las descripciones que Dios hace de algunos personajes, podemos darnos cuenta que otros personajes de este tiempo son descritos de una forma semejante. Por ejemplo, Noé es descrito como un varón justo, perfecto en las generaciones con Dios y que caminó con Dios. De Enoc se nos dice que caminó con Dios y que tuvo o recibió testimonio de haber agradado a Dios. De Abraham se nos dice que será un hombre que mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Dios, y se nos dice en el Nuevo Testamento de él que era amigo de Dios. Así que podemos concluir en cuanto a esto que necesariamente Job no era aunque era un varón íntegro, no era un varón sin pecado, que no necesitará redención. ¿Dónde situamos desde el punto de vista de la revelación a Job? ¿Qué revelación había recibido de Dios? ¿Cuál era su teología? Podemos decir que Job es un hombre situado, como hemos dicho antes, previo a la revelación escrita. Él se relacionaba con Dios de la forma en que nos habla el evangelista Juan en su primer capítulo, hablando de Jesús, como la luz que venía a este mundo. Jesús y Dios se revela a los hombres previos a la revelación escrita, y les habla y les muestra que Él es el creador a través de una reflexión sobre la creación, sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero también que ha puesto en ellos una conciencia que le informa acerca del bien y del mal. Job es un hombre temeroso de Dios, que es consciente del pecado de sus hijos y que ofrece sacrificios frecuentes por ellos, siendo consciente del pecado de sus hijos y de él mismo. ¿Qué sucede en esta primera escena en la corte celestial? Pues lo que sucede es que Dios apuesta por Job. ¿En qué sentido? Satanás quiere demostrar ante esta aseveración de Dios de que Job es un hombre íntegro, que es un hombre temeroso de Dios. Satanás le dice a Dios que esto no es algo que suceda de balde, que esto sucede porque Dios bendice a Job. Entonces, Satanás está diciendo que la amistad verdadera Dios la ha comprado. La amistad de Job Dios la ha comprado, ¿no? Pero Dios le quiere decir a Satanás que un ser inferior a él, como Job, que es hecho del polvo de la tierra, confía y cree en él. Nosotros podemos, leyendo el libro,
saber que esto sucede, pero Job no sabe lo que sucede. Job es ajeno a toda esta situación en la corte celestial. Y Dios permite que Satanás traiga mal sobre la vida de Job. Job se ve sumido en una situación de sufrimiento, un sinsentido, un mazazo tras otro le sucede. ¡Qué calamidad tan terrible! ¿Quién ha sufrido tanto de esta manera? Ha perdido sus bienes, sus siervos, sus hijos, todo de forma paulatina, todo de forma simultánea y sin explicación. ¿Cuál es su respuesta? La respuesta de Job tiene dos partes, 3 gestos, 3 frases. 3 gestos. Job, en signo de duelo, se rasga las vestiduras, se rasura la cabeza, se deja caer al suelo en actitud de adoración y dice 3 frases. Desnudo salí del vientre, desnudo volveré allí. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo es posible que una persona haga semejante confesión? Pues Job está lleno de confianza en Dios. Él hace esta respuesta de fe porque él conoce a Dios, él teme a Dios y él quiere agradar a Dios. Y Job hace esta respuesta de fe incondicional, que es una fe que yo necesito, una fe que la Iglesia necesita. Job no blasfema, Job no ha maldecido a Dios, ha superado la prueba. Así es la fe bíblica, es incondicional. Esta fe sencilla, que es un requisito imprescindible para empezar a comprender los misterios del sufrimiento. Esta es una declaración que luego Job nos mostrará que no entiende, porque él se quejará. Pero aquí, en el momento inicial del mazazo, Job responde de una forma automática. En esta declaración de confianza, que Satanás no puede comprender porque él cree que la fe es algo instrumental para conseguir algo que si no hay beneficio no hay fe, el enemigo es derrotado. Pero el enemigo vuelve a la carga. No se conforma no se da por vencido. Y a la pregunta en la segunda escena, en la corte celestial, de la escena de Dios, ¿de has visto cómo retiene su integridad Job? A pesar de lo que él ha vivido, aquí podemos ver el odio de Satanás hacia el hombre. Él no puede aceptar que de balde alguien bendiga a Dios. No puede entender la lealtad, la confianza, la amistad con Dios de un ser inferior y pequeño. Toca su cuerpo. Blasfemará contra ti en tu misma presencia. Y es así que Dios le permite que Satanás continúe con su tentación. Pero ¿qué podemos reflexionar de esta situación? Pues, por una parte, es que Satanás idea el mal y urde planes perversos. Él es el acusador de los hermanos. Quiere provocar la blasfemia contra Dios en el hombre. Ha de pedir permiso a Dios. No le es permitido actuar como él quiere. Dios quiere utilizar el ejemplo de un hombre, su lealtad y su fe para hacer reflexionar a Satanás, mostrarle su equivocación y ante todos sus ángeles, que esta criatura inferior a ellos es capaz de creer y confiar en Dios de forma incondicional.
Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y le dio su Santo Espíritu. Dios nos ha amado y nos ama, pero Satanás nos odia, nos quiere destruir. Y tras esta segunda prueba, Satanás trae enfermedad sobre la vida de Job. Algunos dicen que Job padece elefantiasis, una enfermedad con edema, úlceras, infecciones en la piel. Satanás tiene que, con picor constante, tiene que rascarse con una teja, estar en situación semidesnudo y separarse de sus familiares por la enfermedad, y aun su mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Y Job contesta: como una mujer fatua has hablado. De Dios pueden venir también las desgracias. Él las puede permitir. Nada sucede sin que Dios lo consienta. Y Job vuelve a vencer. Satanás es derrotado en la fe de Job. Pero podemos concluir o reflexionar también ante esto, que Dios no tienta a nadie, como dice Santiago en el primer capítulo de su libro. Satanás es el tentador. Dios permite el zarandeo en la vida de las personas. Y vemos en esa escena en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, donde Jesús le dice a Pedro: Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y Jesús no va a evitar la prueba en Pedro, pero ha orado por él, ha orado por su fe. Y de la misma manera, Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento. Dios se mantiene cercano cuando sufrimos. Tras la enfermedad vienen sus amigos. Esta es una tercera prueba que sufre Job. Vienen a consolarlo, pero no lo reconocen. Está tan desfigurado Job por su enfermedad que ellos se quedan sin palabras, enmudecidos por el dolor y el sufrimiento de aquel hombre. Y esto lo hacen bien, guardan silencio durante una semana y esperan, no dicen nada, meditan en silencio y piensan: ¿qué le podemos decir ante semejante desgracia? Si tú no tienes que decir, cállate, guarda silencio, estate ante el que sufre, a su lado, medita en tu corazón. Dios puede ser que te dé alguna palabra, si no, el silencio sería una buena contestación. Solo la compañía a veces puede ser útil. Pero tras este silencio, Job habla. Con un clamor visceral, de él emerge incontenible desde lo más profundo de su tragedia. Job no maldice a Dios, pero se vuelve contra sí mismo, contra su existencia. Ante tanto dolor, no merece la pena existir. Ningún personaje bíblico llegó a tanto dolor como Job. Y otros personajes bíblicos, como Jeremías, repiten casi estas mismas frases que Job ha dicho. ¿Qué sentido tiene la vida? Valdría mejor no haber nacido. Pero Job es reprendido por sus amigos. Dicen: esto es un castigo de Dios, te lo mereces, eres un hipócrita, has actuado mal, y esto lo tienes bien merecido. Entra en razón, sométete a Dios y volverá la prosperidad. Job una y otra vez insiste en su inocencia y quiere tener un careo con Dios, quiere defender su inocencia ante él, pero él no sabe por qué ha sucedido todo aquello. En Deuteronomio se nos muestra en el capítulo 29, en el versículo 29, que hay cosas ocultas
que Dios no desvela al hombre. Y en este caso es así como sucede. Dios durante mucho tiempo no desvela a Job el sentido de su tragedia. Pero esto al final tiene lugar. Dios se revela de forma clara a Job y le muestra su poder, su gloria, y le dice que Él es su creador, que Él está sustentando la creación, que Él no se ha olvidado de la creación, que Él mira a los hombres, a sus corazones, que Él escudriña las intenciones del corazón. Y Él dice, tengo un plan y mi justicia es manifiesta. Job ante esto reconoce que él ha hablado de más, que él sabía algo de Dios de oídas, pero sin embargo, ante aquella manifestación, él ve a Dios, él pide perdón y él toma una actitud de humildad. Dios no puede soportar la soberbia ni el orgullo. Lo dice también en estos capítulos. Dios no dice que Job haya pecado en su protesta, en su queja, sino que Dios recrimina a sus amigos y dice que Job sí que debe orar por sus amigos porque no han hablado lo recto y Job ha de rogar por ellos. Me gustaría solo que reflexionáramos un momento sobre una parte del capítulo 19, versículo 25 del libro de Job, donde Job hace otra declaración lapidaria, en la que Job dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job ha dicho previamente que le gustaría mucho que sus palabras fueran recogidas en un libro, fueran impresas y esculpidas en piedra. Y es así que Dios le contesta. Millones de personas han podido leer su experiencia y ver en su ejemplo una inspiración. Pero Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Aquí la palabra Redentor es alguien que redime una propiedad. Es esta acción de Dios de rescatar a las personas de la muerte espiritual. Dios será el Redentor de Israel de la esclavitud de Egipto. Cristo será el Redentor del hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y Job sabía que Dios era su testigo. Job sabía que aun después de la muerte, Dios le rescatará del polvo. En mi carne he de ver a Dios y lo veré por mí mismo. Fijaos qué declaración de fe. Yo sé que he de ver, mis ojos verán, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y es, pues, el libro de Job un ejemplo lleno de certezas y de convicciones. La fe se mueve en esta dimensión de lo que no se ve y se aferra a lo que esperamos. Si lo viéramos, ya no habría por qué esperarlo. Y la fe viene de la palabra griega, de la palabra hebrea emón, que significa verdad. Así que el que tiene fe tiene certezas. Certeza por lo menos es muy significativo que en griego se dice de la palabra, para referirse a certeza, la palabra upóstasi, que quiere decir título de propiedad. Así que quien tiene una certeza es como aquel que adquiere una propiedad. La certeza se basa en una evidencia o en lo que el sujeto toma como una evidencia de carácter irrefutable. Así que el que tiene certezas, y la fe es una certeza, esa certeza la esperamos
como si tuviéramos ya una propiedad que es nuestra. Y las certezas son propiedad, nos apropiamos de las promesas de Dios y las tomamos como si fueran nuestras, parte de nuestra herencia. Y así que certezas de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La convicción también es la seguridad que se tiene de una persona, de una verdad. Es afirmar que lo que se piensa es totalmente seguro. Es un conocimiento claro y seguro de algo. Así que estas son los asuntos de la fe. Alguien dice, me gustaría tener la fe que tú tienes. La fe viene por el oír la palabra, a través de la predicación, del testimonio. Y la fe es la riqueza más importante que nosotros tenemos en nuestro interior. La fe es nuestra principal arma que nos defiende como un escudo de todos los ataques del enemigo. Y podemos decir, para concluir, que la fe nos ayuda a comprender los misterios del sufrimiento. Detrás del sufrimiento está un mensajero de Satanás, está el enemigo mismo tentándonos. La fe nos ayuda a comprender que aunque no tengamos respuesta inicial para que nos ayude a comprender por qué sufrimos, hay una voluntad de Dios, hay una permisividad de Dios, hay un plan de Dios para desarrollar en nosotros una fe restaurada. Dios permite el sufrimiento para restaurar nuestra fe. La prueba de la fe, cuando la fe es probada, produce paciencia. Y Dios no espera que entendamos todo, sino que confiemos en Él. Así que podemos ver que tanto Job como nosotros, como cualquier persona que sufre, va a pasar por diferentes fases del sufrimiento. El shock y la confusión en un momento inicial, la queja y la rebeldía, el pactar con el dolor para poderlo asumir y al final la aceptación. Así vemos en la vida de Job y en la vida de los que nos rodean y en nosotros mismos este proceso de respuesta al duelo. Y tenemos que descansar en esa afirmación que hace el apóstol Pablo cuando dice que él tiene un aguijón en la carne, un aguijón que ha pedido a Dios durante varias veces que le sea quitado. Y la respuesta de Dios es: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y creo que esta aceptación de este dolor, de este aguijón en la vida de Pablo, es algo que le ayudará a consolidar su fe y también nosotros. Que Dios os bendiga.